muy buenas tardes a todos los participantes que se vienen conectando. Mi nombre es Lucía Neira. Bienvenido a todos los participantes que siguen al Grupo Educativo Capacítate Perú, a todos los participantes aquí a nivel nacional en Perú y también a todos los participantes que se conectan de distintos amigos países. Recordarles que pueden dar like a la fanpage para que puedan llegar a las notificaciones de nuestros próximos cursos. Muy bien, el día de hoy tenemos la capacitación de liderazgo para la gestión educativa. Potencia tu liderazgo y gestiona de manera efectiva. Esta capacitación se realizará en 2 fechas. Esta es la primera clase y vamos a iniciar presentando a nuestra expositora el día de hoy, la ponente Diana García, coach, especialista en empleabilidad y gestión humana. A continuación vamos a leer un poco de lo que es su descripción de la amplia trayectoria que tiene la licenciada. En la siguiente lámina, por favor. Muy bien, la licenciada Diana García, CEO de DJ Talent Consulting, especialista y docente en gestión humana, coach laboral, especialista en outplacement y gestión humana, mentora en programas de empleabilidad, conferencista internacional en universidades, institutos y empresas. Más de 15 años de experiencia ocupando puestos de jefaturas y gerencias de recursos humanos en empresas transnacionales y nacionales. Estudios de maestría en dirección y gestión del talento humano, diplomada en recursos humanos, coaching, desarrollo de negocios y finanzas, contadora pública colegiada. Muy bien, licenciada, estamos muy contentos de volver a contar con usted para esta capacitación. Bienvenidos una vez más a todos los participantes que se siguen conectando a través de nuestras plataformas y vamos a iniciar la clase. Adelante, licenciada. Muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estoy feliz, ahí los he extrañado. Hemos estado un pequeño tiempito ausentes a través de esta página del fanpage y bueno, encantadísima de poder compartir nuevamente a través del Grupo Educativo Capacítate Perú. No lo puse en mi reseña, pero yo también soy coach educativo, amante de poder trabajar directamente con los alumnos en las aulas y poder darles una ruta metodológica para que puedan lograr sus objetivos a nivel de aprendizaje y por ende a nivel de uso de lo que son sus habilidades y talentos naturales. Hoy vamos a conversar un poquito, porque quiero que conversemos durante el desarrollo de esta exposición acerca de lo que es el liderazgo para la gestión educativa. Vamos a potenciar nuestro liderazgo y tratar de gestionar siempre de la manera más efectiva posible. Para aquellas personas que recién me conocen, mi nombre es Diana García y estoy feliz de estar con ustedes. Quiero preguntarte, y si gustas compartirme a través de mensajería, va a ser genial, pero me gustaría saber qué es aquello que quieres lograr hoy con este curso. ¿Qué estás buscando en esta primera sesión? Porque van a ser 2 sesiones. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es aquello que te ha llamado la atención? ¿Por qué estás aquí un domingo a las 3:30 de la tarde? Compárteme, por favor, para poder conocernos un poquito y poder conocer también aquellas expectativas que ustedes tienen en relación a este curso. ¿Qué es lo que queremos aprender? ¿Cuál es esa curiosidad? ¿Cuál es ese objetivo que nos está involucrando el día de hoy en esta sala de aprendizaje? Porque en la medida en que nosotros podamos saber qué es lo que estamos buscando, estoy segura que el aprovechamiento de la información, pues, va a ser a todo nivel porque estamos teniendo claro de aquello que estamos buscando, ¿sí? Entonces, si ya identificaste, ponlo ahí en un cuadernito o anótalo en alguna herramienta digital, según cómo te autogestiones. Lo importante es que identifiques qué es aquello que quieres lograr hoy con esta sesión.
Muy bien. Segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son tus fortalezas como docente? Ya vimos que aquí hay docentes o personas que trabajan directamente con usuarios, alumnos. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas que te están acompañando en este momento? Es importante este autorreconocimiento, tanto a nivel de habilidades técnicas como también a nivel de habilidades blandas. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas, esas cosas que te están haciendo ser un docente o un profesional que trabaja con alumnos, que está ahí dando su mejor versión? Identifica en este momento cuáles son esas fortalezas que te están acompañando. Ya lo tienes, muy bien, apúntalo entonces porque vamos a trabajar después en función a eso, ¿ya? Y una tercera pregunta que te quiero realizar el día de hoy es si tienes claro cuál es tu rol como docente. Ya estás enseñando, ya estás guiando, ya estás orientando, pero ¿cuál es ese rol? ¿Tienes claridad de ese rol? ¿O solamente estás en modo automático, impartiendo los cursos que te han dicho según el sílabus, tratando de ir porque sabes que tienes que ir, o tienes ya identificado eso? Analízalo desde la manera más sincera posible. ¿Cuál es ese rol que tienes en este momento como docente? ¿Por qué estás ocupando la función que estás ocupando en este momento? ¿Cuál es ese rol que te está acompañando? Muy bien. Entonces, si puedes definir cuál es ese rol como docente, vas a tener en cuenta entonces que hay que seguir ampliando esa visión. ¿Cómo la voy a ampliar? Haciéndome una autocalificación. Desde ese rol, desde esa función de docente que yo tengo, ¿qué tan bien estoy haciendo mi trabajo? ¿En qué medida creo que estoy haciendo bien las cosas? Ponte una calificación donde 1 es el número más chiquito y 5 es el número más grande. ¿Estás en 1, en 2, en 3, en 4, en 5? ¿En cuánto estás? Identifica desde esta autoevaluación en qué medida crees que estás haciendo bien tu trabajo. Esta toma de conciencia te va a ayudar muchísimo para que puedas gestionar mejoras y puedas seguir trabajando en el desarrollo de aquellas cosas que necesitas potenciar en general. ¿Qué vas a tener en cuenta entonces? Que el maestro deja una huella para la eternidad. Y dimensiónalo porque es así. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puedes saber cuándo se detiene su influencia. Imagínense el maravilloso rol que nosotros tenemos. A veces el solo hecho de estar presente en un momento determinado, podemos, a veces sin saber, evitar hasta que un alumno se mate, hasta que un alumno tome una decisión fuera de foco. Podemos estar presentes y hacer que el alumno aprenda algo que lo pueda aplicar a su vida y transforme su vida en positivo para siempre. Entonces, desde ese rol, desde esa grandeza, desde esa huella que nosotros dejamos en el alma de aquellas personas a las cuales nosotros guiamos, vamos a entender que debemos estar lo mejor preparados posibles, porque en todo momento y en toda circunstancia nosotros somos una influencia. Entonces, ¿qué influencia vamos a tener que ser? Vamos a tener que ser una influencia positiva. ¿Qué pasa si nosotros no nos autogestionamos? Ok, en el uso correcto, en la forma en que nos comunicamos, podemos impactar muchas vidas. Yo hace aproximadamente 2 meses estaba llevando una sesión de coaching con una persona X, ¿no? Y esta persona tenía muchos desafíos a nivel profesional porque ya acabó su carrera universitaria, pero una de las cosas que, por ejemplo, salió en la dinámica de coaching fue un mensaje que le dijo su profesor cuando ella estaba en 5º de secundaria. ¿Qué le dijo este profesor? No importa qué tan inteligente seas, si no tienes dinero no vas a progresar en la vida. ¿Cuál fue el resultado? Que esta persona se la creyó. Y el nivel de ansiedad y el nivel de frustración y el nivel de connotación negativa que asumió
frente a esa comunicación hacía que su vida presente no sea la vida que se merece. Entonces, seamos responsables y seamos conscientes de esa huella, de esa palabra de aliento, de esa palabra de motivación que va a ayudar a nuestros alumnos a transformar vidas. Entonces, si el día de hoy tú te sientes quizás estresado o estresada porque tu personalidad está afectando tu labor como docente, yo te aseguro de que este curso es para ti porque vas a aprender las cosas bonitas que representas dentro del rol, ¿sí? Si estás harto o harta quizás de sentirte insatisfecha o insatisfecho contigo mismo como docente porque le pones ganas, pero no conectas con tus alumnos están en otra, entonces yo te aseguro de que este curso es para ti. Y si sientes quizás que tu motivación disminuye constantemente, ya te está aburriendo ir a las aulas, ya te está aburriendo la dinámica de interrelacionamiento con los directores, con los alumnos, con los padres de los alumnos y en general cualquier dinámica, ¿ok? Y eso te está desmotivando, yo te aseguro que este curso también es para ti. Entonces, vamos a afianzar los conocimientos que ya tenemos, vamos a afianzar esa visión educadores que tenemos para poder conectar. Vamos a conectar desde esa grandeza, en donde sepamos que educar no es fabricar alumnos según un modelo, sino es liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo. Entonces, vamos a dejar esas estructuras tradicionales y nos vamos a conectar con poder ayudar a nuestros alumnos a sacar esa grandeza, a erradicar aquellas creencias que no les permiten conectar con esas habilidades y acercarlos justamente hacia el uso de estas habilidades, de estos talentos naturales para que puedan ser la mejor versión que puedan ser. ¿Cuántas veces estamos encasillando a veces por una materia a un alumno, definiendo que quizás no es suficientemente bueno, cuando el potencial de esta persona no está en la A, está en la Z? Y ese potencial que tiene en la Z lo tiene a 1000, que nadie lo tiene. Entonces, vamos a romper esos métodos tradicionales, vamos a quebrar esa forma de que así debe ser, así me enseñaron hace 20, 30 años, y vamos a quitar modelos y ser influencia para una autoexploración personal. Entonces, hoy que estamos hablando acerca de la gestión educativa, debemos entender que es aquella disciplina que se ocupa del fortalecimiento del desempeño en las instituciones educativas. Es decir, existe un centro educativo y tiene que funcionar de manera eficiente. Y para que pueda ser eficiente necesita cumplir una serie de procesos. Entonces, en la integración de cada etapa de este proceso educativo, va a ser importante unir objetivos con las personas que forman parte de estos objetivos. Entonces, hay objetivos institucionales, hay objetivos académicos, hay objetivos emocionales, hay objetivos económicos, hay muchos objetivos, pero lo importante es saber que los objetivos se puedan unir, se puedan fusionar, se puedan cohesionar con aquellas personas que intervienen dentro de este proceso educativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a liderar esta gestión educativa, tener la capacidad de ejercer influencia, empujar el coche, motivar para que las cosas que tengan que hacerse puedan funcionar. Y esos esfuerzos, ese empuje, muy bien, nos permita, ¿qué cosa? Lograr una mejora directa en lo que recibe como aprendizaje el alumno. Entonces, si yo logro influenciar de manera positiva para desarrollar talento, para desarrollar emociones, para desarrollar perspectivas de cara a mis alumnos, quiere decir que mi liderazgo educativo va a ser lo suficientemente estratégico, lo suficientemente efectivo. Entonces, ¿dónde voy a ejercer ese liderazgo? Ese liderazgo lo voy a ofrecer, lo voy a dar desde mi rol, ¿ok? Desde mi rol de educador
pero con calidad, que enseña con calidad. Entonces, va a ser el núcleo de acción la calidad de la enseñanza que ofreces en tu condición y aquellos resultados de aprendizaje que alcanza. ¿Qué quiere decir? Que yo no solamente voy a enseñar por enseñar, yo tengo que medir. Cada clase tiene un temario, tiene un objetivo, tiene un indicador. Entonces, en la medida que yo asegure los indicadores de este aprendizaje, voy a asegurarme de que realmente llegué a donde tenía que llegar. Entonces, aquellos resultados de liderazgo van a ser efectivos porque estas puestas en práctica han sido ejecutadas en el orden que debían ser ejecutadas y distribuido a nivel de roles dentro de todos los que participan dentro de esta gestión docente. Porque en una gestión docente no es solamente el profesor y el alumno, es todo, es la directora, es el personal de mantenimiento de las aulas, son una infinidad de elementos que participan dentro de lo que es esta gestión. Ahora, ¿cómo mido este liderazgo docente? ¿Cómo lo hago? Lo hago desde 5 enfoques claros, ¿no? Debo tener en cuenta que hay metas y expectativas, debo tener en cuenta que existen recursos que deben utilizarse de forma estratégica, tener la capacidad de planificar, coordinar, evaluar, enseñanza y una currícula determinada. Puedo promover y participar en el aprendizaje y desarrollo docente y asegurar un entorno ordenado y de apoyo. Entonces, voy a explicarles en este momento de una manera más detallada cada una de estas dimensiones de liderazgo docente, ¿ya? Cuando yo establezco metas y expectativas, quiere decir que yo tengo objetivos que van a ser relevantes porque tienen una importancia bastante importante y medibles. Entonces, si yo me encargo de hacer el seguimiento desde la ruta metodológica, desde el tema de lo que yo he programado para después medirlo en un indicador, voy a generar un buen desempeño. Ahora, a veces en un centro educativo o en un aula o con un alumno en particular pueden haber múltiples necesidades. Lo importante cuando nosotros establecemos metas y expectativas en general es que debemos tener en cuenta que hay que priorizar. Necesitamos priorizar cuál es lo más conveniente con la dinámica del aula, con la dinámica en que la gran mayoría de alumnos puedan salir beneficiados de aquella calidad educativa que yo estoy brindando, ¿sí? Ahora, si bien va a haber particularidades que requieren atención, como lo dije hace un momento, van a ser particularidades. Entonces, vamos a involucrarnos siempre desde un sentido de prioridad que dimensione al mayor número o a la mayor cantidad de alumnos dentro del aula. Si yo logro eso, entonces vamos a poder afianzar cualquier tema de gestión, de liderazgo y de calidad educativa. ¿Qué más debo tener en cuenta? Que yo necesito obtener recursos de manera estratégica. Yo no puedo tratar de impartir una clase y recién en ese momento ver si tengo una herramienta para utilizarla en la clase. Necesito tener todos los recursos antes para yo poder impartir y llegar de la manera en que tengo que llegar. Entonces, cuando hablamos de recursos, hablamos desde tener un educador. Tenemos una plana docente. ¿Qué pasa si ese día el profesor se enferma? ¿Qué pasa si ese día, no sé, hay un huaico y no puede llegar? ¿Cómo podemos cubrir esa necesidad? Entonces, teniendo el panorama en 360 de todos los recursos que yo necesito y también de las posibles contingencias que puede traer un tema de tener el aula con todos los recursos necesarios, voy a poder coordinar con las áreas que intervienen dentro de la estructura de la gestión que tengo en mi centro educativo, ¿sí? ¿Qué más? Tengo que planificar, tengo que coordinar, tengo que evaluar la enseñanza y el CV. Entonces, ¿ahí qué va a haber? Va a haber un tema de apoyo y va a haber un tema de evaluación. Entonces, ¿cuáles son esos feedback que estoy recibiendo
cómo estoy tratando de obtener información para sobre eso poder hacer un feedback. Estoy haciendo reuniones, estoy haciendo encuestas, ¿qué es lo que estoy haciendo dentro del aula? Porque finalmente para yo poder tomar decisiones y hacer los ajustes necesarios o fortalecer aquello que nos está viniendo bien, necesitamos tener evidencias, no suposiciones, sino evidencias tangibles que nos inviten siempre a tomarlo como punto de referencia para poder seguir estableciendo mejoras. ¿Sí? ¿Qué más? Hay otro punto importante en lo que es la dimensión del liderazgo docente y es la promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente. Entonces, ¿cómo voy a impactar en los alumnos? ¿De qué manera voy a impactar desde un escenario orientativo? ¿Okay? Yo en mi rol de docente o en mi rol de gestor educativo tengo que guiar, pero necesito una base para poder guiar. Ahora, esa guía lo estoy haciendo de manera autónoma, con lo que creo que es, con lo que me ha funcionado hace 20, 30 años, o lo estoy haciendo con una ruta metodológica, con un plan, con un proceso, con una política, con una estrategia. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Desde escenarios formales o lo estoy haciendo desde escenarios informales? Porque definiendo eso, yo voy a poder afianzar y promover aquellas cosas que nos lleven a poder lograr un desarrollo docente. Los docentes no pueden tener la misma mentalidad que tenían hace un año, porque hace un año las cosas ya cambiaron. Entonces, hay que refrescar esa participación, ese desarrollo integral. ¿Qué va a pasar si el docente está debidamente capacitado? La influencia va a ser mayor. Por lo tanto, el equipo humano se va a poder desarrollar de mejor manera y por ende, cuando salgan del centro educativo en el que se encuentren, van a poder y salir a competir. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar con personas que tienen igual o mayor calidad educativa. Entonces deben hacer frente a esa realidad para poder seguir alcanzando aquellos objetivos personales, profesionales que derivan después de una enseñanza educativa. Entonces, seamos muy conscientes de que este aprendizaje, este desarrollo docente es clave para lo que se va a lograr en el aula. Ahora, si bien hay un desarrollo docente que parte de lo que la institución puede brindar, siempre la invitación a cada uno de ustedes es que se involucren a través de su propia autogestión en poder contar cada vez con mayores herramientas que les permitan de esa manera dar un mejor performance. Estar más actualizados, mantener la clase más dinámica, que todos estén divertidos, que estén interactivos, mucho conocimiento a nivel de herramientas tecnológicas, a nivel de las dinámicas, cómo se mueven ahora los equipos humanos, cómo se mueven los jóvenes, los estudiantes, y de esa manera poder lograr una participación. ¿Ok? Otro punto importante es el aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. Entonces, cuando hay un problema de conexión, por ejemplo, ahorita estamos haciendo una sala virtual, si se cae el internet, ¿cuál sería el plan B para salir airoso y poder conectarnos y seguir brindando el aprendizaje sin interferencia, sin ruido, sino todo de manera fluida? Entonces, como necesito asegurar, sobre todo ahora en estos escenarios online, un entorno que pueda estar contenido, necesitamos tener profesionales que nos permitan, ok, tener el control de estos recursos. Entonces, ¿quiénes serían? De repente un área de sistemas, un área de soporte, que ante cualquier contingencia pueda salir y solucionar para que la dinámica no se pierda. Nada sería, no sé, tan distractivo como que estás haciendo una clase y el alumno tenga que esperar 10 minutos una conexión. Se enfriaron, se distrajeron, se desmotivaron, se centraron ya en otras cosas, ya perdiste su atención, ya perdiste su emoción, entonces eso interfiere de manera clara y directa en aquello que nosotros podamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos dimensionamientos del liderazgo docente, yo voy a poder avanzar de mejor manera. Si ya sé que necesito metas, si ya sé que necesito recursos, si sé que necesito planificar
una currícula, si sé que necesito potenciar y desarrollar docentes y que necesito siempre tener un área de apoyo para que los recursos funcionen de manera efectiva, entonces voy a poder ejercer mi rol. ¿Y cuál es ese rol que yo debo tener? Pues en estos tiempos mi rol ya no es el autoritario. Tú haces lo que yo digo, porque yo soy el profesor o la profesora y sé más, sino es un asesoramiento de docente coach. Entonces, yo como coach soy formador de aquellos alumnos, de aquellos líderes que van a poder adaptarse a las nuevas realidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararlos para los desafíos que vendrán. ¿Ok? Hoy, 2023, tengo que estar preparando para lo que viene en el 2024, 2025. Ni siquiera planear 5 o 10 años, porque ahora el avance tecnológico es tan rápido que necesitamos planear para los próximos 3 meses, así de simple. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos que va a enfrentar el estudiante que está dentro de mi institución? ¿Hacia dónde van esos desafíos y cómo lo puedo yo desde mi rol orientar hacia eso? Ahora, tenemos personas que pueden ser muy hábiles, muy talentosas, cognitivamente muy resolutivas, con mucha capacidad cognitiva para muchas cosas, pero ¿qué pasa si la gestión emocional no está en el lugar correcto? Tenemos alumnos con baja autoestima, tenemos alumnos agresivos, depresivos, que se aíslan o que ante una adversidad pues lo llevan al escenario límite, siempre viendo el escenario más negativo. Entonces, si no aprendemos o no les damos las armas para que ellos puedan gestionarse de manera óptima, entonces este rol docente podría estar desvirtuándose de alguna manera. Entonces, la invitación a cada uno de ustedes es que puedan ayudar a gestionar estas emociones. Ahora, yo me involucro o me autogestiono más a nivel emocional también en la medida en que tenga claridad de qué es lo que quiero y hacia dónde voy. Entonces, el poder conectar que el uso de mis talentos, que mi esfuerzo sistemático, que el aprendizaje que yo estoy adquiriendo es algo que me va a dar herramientas para llegar a un lugar que es una mejor calidad de vida, un sentido de propósito, que voy a ser una persona de valor para la sociedad, me va a permitir entonces atravesar todo este proceso, toda esta experiencia desde un espacio de apertura, desde un espacio de amor, desde un espacio de ok, todo esto me suma, todo esto me va bien. Entonces, si me va bien, si me suma, si me va a llevar a un lugar mejor, entonces yo como alumno voy a poder autogestionarme mejor emocionalmente, voy a poder disciplinarme, voy a poder aprender de mejor manera. Entonces, la pregunta que te haría el día de hoy es, ¿qué tan docente coach está haciendo en este momento? ¿Te has tomado un tiempo para poder prepararlos para los desafíos, para que puedan gestionarse, para que puedan disciplinarse, para que puedan tener una visión de vida de cara a lo que cada uno de sus alumnos quiere o no? Si es que no lo has hecho, no hay problema. La invitación es seguir trabajando, primero partiendo de tu autoconocimiento, para que después sobre ese autoconocimiento puedas aportar valor directamente a tus alumnos, ¿no? Entonces, ese rol de te capacito, te doy las armas, te empodero, creo que eres suficiente, ¿no? Ese efecto Pigmalión en positivo, si lo aplicamos, va a venir muy bien y el alumno va a poder reconocer. Hay personas que con una palabra te transforman la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, si hablamos como experiencia laboral, yo recuerdo cuando estaba en primer ciclo de la universidad, yo ya hacía prácticas, ¿no? Y en una de las prácticas, quien era mi jefe me dijo, cuando había un tema que yo no sabía resolver, no lo entendía, me explicaba y no lo entendía, no lo entendía, y recuerdo que se me acercó y me dijo, Diana, tú eres una chica muy inteligente, pero eres muy inteligente. Y cuando me lo dijo, y cuando me dijo eso, recuerdo que yo estaba en el momento que me sentía que no me entraba nada, que no tenía la capacidad de aprender lo que tenía que hacer. Entonces, cómo ese contrapeso emocional hace que al final me termine empoderando y termine aperturándome, bajar las emociones, bajar el estrés, tratando de entender mejor el proceso y por ende adquiriendo una habilidad, un talento que pensaba que no lo iba a poder adquirir. Entonces,
hay que involucrarnos mucho con este vínculo, porque tiene que establecer un vínculo entre los alumnos y ustedes como docentes para poder afianzar este rol de empuje, este rol de crecimiento en general. Ahora, ¿cuál es la visión? Si estamos en un mundo tecnológico, ¿qué debemos saber? Que en el mundo todo es rápido, ¿no? Rápido, 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 rápido. Todo es rápido, hay mucha tecnología, transición, crisis política, pandemia y todas las cosas sabidas y por haber. Todo es rápido, rápido, el mundo está acelerado. Entonces, nuestros alumnos van a salir a enfrentarse a un mundo. Entonces, este mundo tiene que ser un mundo accesible. Entonces, desde nuestro rol de docente debemos participar como mediadores entre los alumnos y el conocimiento. Entonces, hay mucha información en Internet, hay mucha información que es de verdad, mucha información trastocada, mucha información también de mentira, mucha información que podría no ser tan útil. Entonces, yo desde mi rol docente debo asumir esa responsabilidad de guiar a mis alumnos en este proceso de aprendizaje. ¿Qué voy a hacer? Impulsar la investigación. Ahora el desafío es más grande porque existe inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, entras a ChatGPT, pones la pregunta, tienes la respuesta. O entras a Google, pones la pregunta, tienes la respuesta. Sin embargo, a pesar de tener esa libertad de poder hacerlo, cuando nosotros invitamos o exhortamos a un sentido de construir propias ideas basado en un análisis del entorno, basado en el análisis de los recursos que dispone cada uno de los alumnos, vamos a ayudar a que estos puedan tratar dentro de lo posible de desarrollar esa habilidad investigativa. Entonces, investigar es parte de crecer, es parte de aprender. Entonces, instaurar ese chip en la cabeza del alumno que tiene todo a la mano en cuestión de segundos y en un solo clic, va a ser desafiante, pero necesitamos hacerlo, necesitamos recordarlo en el aula, necesitamos afianzarlo a través de las diferentes técnicas que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué hacemos entonces si hay un incremento en el uso de estas tecnologías de información, ¿no? ¿Cuál es ese rol que vamos a tener los docentes ante un nuevo sistema de información? ¿Qué vamos a tener en cuenta que yo ahora qué voy a hacer? Si bien hace un momento decía, soy un mediador entre alumnos y conocimiento, desde una posición de tecnologías de información, yo voy a ser un intermediario para poder darle dentro del abanico amplio de información que hay en la red, darle el contenido necesario para que ellos puedan elegir y procesar esa información. Entonces, en la medida en que yo desafíe a través de problemas, a través de casos, de criterios que involucren un análisis, voy a poder ayudarles a que esa competencia relacionada con poder procesar la información y discernirla de manera eficiente se pueda afianzar. Entonces, ¿eres consciente que todo lo vas a encontrar en un clic? Sí. ¿Eres consciente, alumno, que vas a encontrar mucha información en la red? Sí. Ahora, hazte responsable de cómo gestionar toda esta información que está ahí en la nube, que está en Internet y que lo puedes adquirir desde diferentes fuentes. Entonces, si hacemos que ese olfato investigativo, ¿ok? Que nuestros alumnos aprendan ahí a oler, a olfatear, a sacar sus propios criterios de análisis, vamos a contribuir mucho con un crecimiento real, con un crecimiento que después se va a convertir en un crecimiento profesional, si es que son alumnos ya de calidad superior, ya es un conocimiento profesional, entonces hay que guiarlos en ese sentido. Entonces, ¿cómo te guío? Dándote ayudas pedagógicas, dándote herramientas para que puedas efectivizar ese aprendizaje, para que puedas, a través de esta experiencia, ahora se utiliza mucho la gamificación, el aprendizaje a través del juego, pues podamos nosotros conectar con aquellos intereses, con aquellas capacidades y demás. ¿Qué buscamos? Alumnos espontáneos.
espontáneos, que les salga la inspiración, que saquen sus lógicas, que saquen sus puntos de vista, que en muchos casos son disruptivos. Parece que están en otro planeta, pero quizás esa forma de ver, esa forma de pensar, esa forma de solucionar es lo que va a generar un cambio real y de impacto en el mundo. Entonces, ¿cuál es ese deseo de aprender? Te preguntaría en este momento, ¿qué hay en tu alumno? Cuando entra a tu clase se aburre, le aburre literalmente, o por el contrario, cuando entra a tu clase sale maravillado y después de la clase te dice, con lo que me dijo investigué A y encontré B y encontré C. Evalúa también cómo está ese nivel de ansia, hambre de querer aprender de parte del aula con la cual tú estás compartiendo. Entonces, conéctate mucho con este rol docente, con esta capacidad de poder ayudarlos, de poder orientarlos en este sentido. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta que deseen ustedes que podamos absolver en este momento? Pueden hacerlo con total libertad. ¿Cuáles son los desafíos, por ejemplo, que estás teniendo hasta este momento en el aula? Compárteme ahí en mensajitos. ¿Cuáles son esos desafíos que estás teniendo para que tus alumnos tengan esas ganas de aprender? Quizás no les parece que tenga sentido el curso o la dinámica que estás impartiendo. Quizás hay líderes que hacen que indirectamente, pues, las masas hacían ese líder y ese líder les orienta, quizás no centrarse mucho en el tema de aprendizaje. ¿Cómo estamos en ese sentido? Me gustaría de alguna manera poder escucharte, poder leerte, para poder seguir avanzando con la clase. Compartamos mucho dentro de este espacio, sea como un conversatorio para poder entendernos mejor, ¿sí? ¿Cuál es ese rol, cuál es ese desafío que tienes en este momento en tu rol docente? ¿Cómo estás avanzando? ¿Cómo se te está dificultando? ¿Qué tanto ya has venido desarrollando? ¿Qué tanto has venido implementando? Si puedes reconocerlo, vas a ver que cada vez vas a seguir afianzando también tus propias competencias como docente. ¿Cuáles son las sugerencias entonces que nosotros debemos tener en cuenta para que puedas aplicar en el aula? ¿Ya? ¿Qué buscas? Excelencia, así de simple. Ambientes de aprendizaje con excelencia. Entonces, ¿cuál es el ambiente de seguridad que creas para tus alumnos? ¿Eres el que expone o la expone al ridículo y a la vergüenza? Hay personas que les cuesta mucho prender la cámara en el aula, les incomoda, no se sienten bien, pero a veces nosotros queremos que prendan la cámara. ¿Hasta qué punto podemos ser contemplativos? ¿Hasta qué punto deben ellos guiarse de las normativas que nosotros fijamos en el salón? ¿O hasta qué punto debemos respetar también sus espacios de intimidad? Entonces, hay una línea muy sensible que va a depender de la dinámica, de la cultura del centro educativo, de la dinámica que tú como docente estás impartiendo en el aula, pero en cualquiera de los escenarios siempre, siempre, siempre deben sentirse los alumnos en un espacio seguro. Sé que lo que pasa en el aula no me va a exponer al ridículo. Sé que lo que pase, puedo decir cualquier cosa y simplemente va a formar parte de un aprendizaje grupal. Entonces, la invitación es que puedas promover también climas de aceptación y mutuo respeto. ¿Qué pasa si los compañeros se burlan ante un comentario que podría parecer discordante, un comentario que podría parecer fuera de lugar, quizás, ¿no? ¿Cómo promovemos nosotros ese clima de aceptación, ese clima de respeto mutuo? ¿Qué tanta capacidad tenemos para poder escuchar diversas opiniones de los alumnos? Yo recuerdo que el año pasado salió en redes, en todas las redes lo vi, ¿no? Que una profesora que era de posgrado, me parece que era abogada o algo por ahí aquí en Perú, cuando un alumno quiso dar un punto de vista, lo ridiculizó como diciendo, mira, yo tengo todos estos títulos profesionales y no me vas a venir a preguntar o lo que tú me preguntas no tiene una razón de ser. Entonces,
qué capacidad docente, qué grado de empatía, qué habilidades estoy manejando yo si siento que porque tengo más títulos sé más que mi alumno. Eso, por ejemplo, es algo que nunca debería pasar. Yo tengo que tener la capacidad de poder aceptar diversos tipos de opiniones, poder también plantearme nuevos puntos de vista y sobre eso poder afianzar. Justo yo conversaba hace como un mes con una profesional X universitaria, catedrática, y ella me decía, ¿no? Que dentro de la clase lo que ella hablaba mucho era de política en su clase, ¿no? Y cuando hablaba de política, le decía a los alumnos como mensaje, ustedes tienen que ponerse la camiseta, contribuir con el desarrollo del país, tienen que siempre asumir una postura política, no pueden aceptar simplemente las leyes que da el Estado, el gobierno y quedarse aplicándolas, sino tienen que estar siempre con un espíritu político, un espíritu de lucha, ¿no? Entonces, lo que me comenta, por ejemplo, esta catedrática es, llegó un alumno que alzó la mano, ¿no? Y le dijo, ¿y cuál es la participación real y efectiva que tienes tú en un tema político para que nos digas que nosotros debemos hacer eso? La forma en que se lo dijo sonó un tanto dura, según lo que me comentó, pero personalizamos el tema de esa comunicación y nos centramos en el objetivo de la pregunta, y el objetivo de la pregunta es ¿qué estás haciendo? O sea, me estás diciendo que haga política, que participe, pero tú no estás haciendo nada, ¿no? En pocas palabras. Y ahí vino, por ejemplo, según la experiencia de esta catedrática, ¿no? Un cambio de conciencia. Entonces, ¿cómo puedo yo estar involucrándome en querer, ¿no? Ir en impartir, perdón, algo que yo mismo no estoy practicando? ¿Y cómo puedo también, desde esa sorpresa de afirmación que hizo el alumno, puedo yo asumir una dinámica en el aula para no tomarlo personal? Porque yo también podría haberme ofendido, podría haber dicho que de repente, según lo que me cuenta ella, ¿no? O sea, ¿por qué me lo preguntas de esa manera y todo? Pero cuando analizas el sentido de la comunicación, la opinión del alumno al cual tú te estás dirigiendo, pues te das cuenta que en el fondo tiene razón. Estás hablando cosas que no estás poniendo en práctica. Entonces, aceptemos esta diversidad de opiniones, no solamente entre alumnos, entre compañeros, sino también esa diversidad de opiniones que se da entre alumnos y docentes, entre alumnos y los que participan en la gestión educativa, entre alumnos y directores, entre alumnos y diferentes áreas funcionales que pueda existir dentro de un centro educativo. Si nosotros nos aperturamos también a mirar fuera de ese foco tradicional, vamos a poder hacer más efectivo este tema de relacionamiento con nuestro equipo humano. Ahora, ¿qué más debemos tener en cuenta? Que es importante respetar al alumno si no quiere responder sobre la materia durante la clase, ya que se puede sentir intimidado al no saber contestar correctamente. Eso es cierto. Hace unos momentitos, si estuvieron atentos, yo les hice una pregunta y nadie me respondió. ¿Ok? Yo podría seguir forzando la pregunta, pero si no lo están haciendo, alguna razón debe haber. O están ocupados, o están en simultáneo haciendo otra actividad y a la vez escuchando, o quizás alguno de ustedes sienta que quizás no tiene la respuesta y prefiere evitarse un momento incómodo. Entonces hay que entender y respetar que cada uno de ustedes puede tener una situación determinada. ¿Qué voy a hacer? ¿Estancarme y no moverme y no hablar hasta que ustedes me respondan? No. Puedo utilizar técnicas así de llamarte por tu nombre y pedirte tu participación, o simplemente puedo seguir avanzando y va a llegar otro momento en el cual estoy segura de que tú me vas a responder, que tú vas a participar de la manera en que consideras pertinente, ¿sí? Entonces, seamos respetuosos, muy respetuosos de aquella forma en la cual nosotros nos estamos relacionando. Todo claro. Un desafío que percibo es la despreocupación en algunos docentes para afrontar algunas conductas de riesgo de los estudiantes, al considerar que al no ser tutores de aula optan por solo ir a las aulas y cumplir con su clase o avanzar y avanzar los temas. Sí, hay miedo en muchos de los casos a un involucramiento
hay un miedo de que si al final el alumno no hace algo, puedan decir, el profesor me dijo, o él me sugirió, o yo le dije a él y no hizo nada, y se quieren evitar problemas. Eso es una realidad que también existe, porque si le pasa algo, indagan al alumno, va a decir, yo le dije al profesor 1, al profesor 2, no hicieron nada y me denuncian. Existe un temor real, ¿ok? Existe, eso es una realidad. Sin embargo, es importante que nosotros nos conectemos con nuestra razón de ser, con nuestra misión. Entonces, si nuestra razón de ser, nuestra misión es estar al servicio de mi alumno para trabajar tanto cognitivamente como emocionalmente, entonces tengo que darme un tiempo para poder escuchar. Ahora, hay otro punto importante. Muchas veces, lastimosamente, los docentes no están ni siquiera autogestionando de buena manera su propia vida. Entonces, gestionar la vida de alguien más puede resultar desafiante. Para esos casos es importante que la institución educativa se encargue también de un tema formativo de ayuda a los docentes para que puedan enfrentar estas situaciones. Como les dije al inicio de esta clase, ¿no? O sea, nosotros podemos salvar vidas. Y se los digo así, yo estaba más o menos antes de la pandemia, eh, un mes antes de que empiece la pandemia a nivel mundial, yo recuerdo que estaba en un aula y recuerdo que una alumna de mi aula mi clase acababa a las 10 de la noche, presencial, y una de mis alumnas se quedó al final. Entonces, a veces se pueden quedar porque se quedan acomodando sus cositas o algo, pero a mí me pareció raro. Entonces, simplemente vi que se sentó, yo me acerco y le digo que ya habíamos acabado y que en total libertad me pueda contar lo que considera pertinente, ¿no? Y en ese espacio me contó un tema muy, pero muy íntimo, de carácter muy personal, ¿no? Relacionado, si lo resumimos en una palabra, con violencia familiar. La persona era casada. Entonces, desde mi rol de coach, asumí esa postura para que ella se autogestione emocionalmente y libere toda aquella situación emocional, ¿no?, que tenía. Acabó el ciclo a la semana, empezó la pandemia, me desconecté de los presenciales. A esta alumna le he vuelto a contactar más o menos hace unos 3, 4 meses a través de Instagram. Nos encontramos, ¿ya? Y yo le digo, ¿qué ha sido de tu vida? Porque ya, ¿no?, ya dejé de dictar también ese curso en esa institución y demás. Le digo, ¿y qué fue de tu vida? ¿Cómo estás? ¿No? Un involucramiento real como ser humano. Y esta persona me dijo, profesora, yo quiero agradecerle porque gracias a usted yo salvé mi vida, porque ese día yo estaba planeando suicidarme, ¿ya? Y segundo, como venía de un caso de violencia familiar, lo que hizo fue dejar a su pareja y actualmente esta persona vive en otro país, ha hecho su vida y ahora todo le va bonito, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que nosotros tenemos solo por detenernos un momentito a escuchar a alguien. No sabemos si en ese momento nosotros literalmente podemos estar salvándole la vida a alguien. Entonces, es importante que nos demos un tiempo para ver qué más pasa, qué más hay. Y si nos sentimos dentro de nuestro propio autoconocimiento que no podemos manejar una situación por X razones, pues informar a personas que sí puedan intervenir dentro de este proceso para poder ayudar al alumno a poder autogestionarse de manera positiva. Entonces, seamos, y la invitación para cada uno de ustedes es eso, ¿no? Seamos muy, muy aperturados con esta misión, con esta razón de ser, con este rol que tenemos dentro del aula. Y dar siempre todas las situaciones que a nivel emocional no lleven a un límite al alumno, como para sentir vergüenza, para sentir incomodidad y finalmente sentir desinterés, porque en ese salón, con ese profesor, con esa profesora, me siento incómodo o incómoda. Muy bien. Ahora, ¿qué aspectos, por ejemplo, a nivel emocional, motivacional, podemos considerar? Debemos tener en cuenta que hay diferentes formas de poder avanzar en la ayuda y en el desarrollo de estas conductas. ¿Qué quiere el alumno? El alumno quiere un sentido de seguridad. Tú me dices cuáles son tus reglas
y yo como alumno te cumplo dentro de lo que tú me has informado de manera clara. Yo no puedo ir y decir te sanciono porque te comportaste de una manera determinada cuando nunca te dije que eso estaba mal. ¿Qué más? En este sentido de seguridad es importante promover el respeto propio y la responsabilidad. Entonces, si voy a hacer algo que no va acorde con alguna medida en particular, más que el afectar al compañero o al grupo que está al frente, es cómo me afecto yo como persona al tener un accionar determinado desde mi rol de alumno. Entonces, si yo comienzo a promover esos espacios de respeto propio, esos espacios de seguridad, de confianza, primero uno, y para poder ofrecerlo después a los demás, voy a poder conectar emocionalmente con mi alumno, ¿sí? ¿Qué más busca el alumno? El alumno busca un sentido de identidad y autoconcepto. Entonces, cualquier cosa que yo haga en mi rol de alumno dentro del aula, lo ideal es recibir una retroalimentación. Y en ese feedback asertivo, con una comunicación efectiva, yo pueda gestionar los cambios o seguir desarrollando aquellas cosas que me van funcionando bien. Entonces, si yo identifico talento, si identifico habilidad, si después lo uno y los convierto en una competencia y las personas pueden ver que esa competencia les sirve, entonces van a emocionalmente compenetrarse más con la información que yo estoy brindando, ¿sí? ¿Qué es un talento? Es algo que me viene fácil desde muy chiquitito, chiquitita que era. Desde muy niñito me dicen, es hábil, o es hablador, o es juguetón. Hay una habilidad, un talento natural, ¿ok? ¿Qué es una habilidad? Es algo que he podido aprender en el tiempo a través de una capacitación, a través de una puesta en práctica y puedo ahora desarrollarlo de manera efectiva. ¿Y qué es una competencia? Es algo que en caso yo decida insertarme, por ejemplo, en un puesto de trabajo, voy a poder aplicarlo y va a ser considerado para yo ganarme, por ejemplo, una oportunidad laboral. Si yo hablo, por ejemplo, de estudiantes a nivel de colegio, ¿no? Convertir competencias para que cuando ingrese a la universidad o al instituto o a una educación superior pueda hacer frente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pensamiento crítico, una capacidad analítica, una capacidad investigativa, que eso lo puedo recibir yo, por ejemplo, desde la etapa del colegio. Si yo investigo, si yo puedo sacar un análisis, si puedo tener pensamientos disruptivos, ser una persona creativa y voy a una esfera nueva en todo sentido y lo pongo en práctica, feliz de todo ese aprendizaje que he alcanzado. Entonces, hay que poder conectarnos con este sentido de identidad, con esta retroalimentación. ¿Qué más busca el alumno? El alumno busca un sentido de pertenencia. Yo quiero pertenecer al salón. Mi salón es el aula A, es el aula B, es el aula C. O sea, orgulloso de mi salón, del nombre que tenga mi salón. Orgulloso de mi equipo humano, de mis compañeros, de mis profesores, de mis tutores. Y también saber que al momento que estoy ocupando un rol, pues yo soy incluido. O sea, no es que porque me inscribí y me tocó el salón A, un ejemplo, ya pues soy A, no, sino la gente está contenta porque todos somos del A, pero porque yo dentro de este rol soy una persona con estas características, con estas conductas, con este sentido de cohesión de grupo. Entonces, si me puedo yo sentir parte de, sentir esa aceptación, sentir esa sinergia también de equipo humano, voy a poder afianzar esa calidez que tengo por mis amigos, por mi institución, por el aprendizaje y en general por todo lo que representa para mí ir a esta institución educativa. Entonces, de esa manera voy a poder avanzar. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo iniciar una gestión educativa teniendo en cuenta la problemática de hipersensibilidad que se da en algunos alumnos y padres de familia? Ese es un tema muy importante que en coaching educativo lo vemos. ¿Qué es lo que pasa? Los padres confunden y piensan que porque el alumno va al centro educativo, el centro educativo es el responsable de todo lo formativo. Sin embargo, lo formativo, lo esencial a nivel de valores, de desenvolvimiento, de personalidad, viene de aquello que se ha formado en casa. Entonces,
es importante desde un escenario de coaching educativo integrar a los padres de familia con aquellos objetivos que ha planteado la institución y con aquellos intereses que también tiene el alumno. Entonces, si en vez de decir padre de familia, tu colegio tienes la culpa, o tu colegio decir tu padre de familia tienes la culpa, decimos, ¿qué vamos a hacer en conjunto para que el alumno o el grupo de alumnos esté en un mejor lugar? Entonces, vamos a trabajar de manera integrativa. ¿Cuál es la idea? Asumir desde el rol que nos corresponda cada una de las responsabilidades que vienen, ¿no? Con este rol. Entonces, si nos comprometemos aún en esos puntos de discordia, aún en esos puntos de controversia, a querer solucionar un conflicto, a querer ver la razón de ser, que es lo mejor para este alumno o este grupo de alumnos, esto va a poder llevarse de mejor manera, ¿no? Entonces, manejar una comunicación efectiva de acuerdo al nicho con el cual yo me comunico es importante. No es igual comunicarme con padres que de repente tienen un nivel socioeconómico cultural X comparado con otro que tiene Z. Entonces, hay que entender cuál es la dinámica, cómo se maneja la población de padres de familia, de alumnos. No es igual exigirle a alguien que viene con un desayuno servido y el otro que no come hace 2 días porque en su casa no hay o solamente puede comer un pan con mantequilla, si es que puede comer. No puedo yo comunicarme igual con el alumno que sufre violencia familiar extrema, con el alumno que viene de una iglesia feliz donde todos los papás se aman. Entonces, hay que entender primero en macro, ¿no? Con quiénes nos estamos relacionando a nivel de población de padres de familia, porque los hijos van a ser el resultado de estos pensamientos, de estas dinámicas, y sobre eso manejar una comunicación sistemática. ¿Qué me va a funcionar? Ahí va a depender del estudio que hagas para saber cómo conectar mejor. De repente yo en una reunión general hago una sola reunión y todos me entienden en la reunión. De repente en otros será más necesario poner carteles, de repente en otros será necesario poner correos, de repente en otro escenario va a ser invitar y hacer dinámicas en clase. Entonces ya va a depender ahí de la organización, pero siempre, siempre para poder mitigar ese tema de la hipersensibilidad es importante explicar las dinámicas y por qué la institución quiere hacerlo de una manera determinada y los padres entender o en todo caso afianzar que aquello que está proponiendo el centro educativo es algo que va de la mano con lo que ellos quieren también para sus hijos. Siempre va a haber casos y casos, recuerden que trabajamos con personas, sin embargo, es importante que exista esa comunicación real, no sobreentender. Si nosotros sobreentendemos, ¿qué va a pasar? Tú entiendes A, tú entiendes B, el otro entiende Z. No nos vamos a comunicar de manera efectiva, ¿sí? Muy bien. Sentido de propósito. ¿Por qué necesito un propósito? Porque necesito, como ser humano, como ser social, necesito saber que algo tiene una dimensión especial, que algo me lleva a un lugar más bonito. Entonces, poder potenciar lo que es la confianza, el entusiasmo, el poder transmitir expectativas que se han dado en personas que después han convertido sueños en realidad, producto del esfuerzo, producto del desarrollo en general de tareas, de habilidades, todo eso conecta finalmente con una pasión, con un sentido de que hay algo más y eso va a hacer que el involucramiento dentro del aula sea bastante bonito. ¿Ya? Ahora, como seres sociales necesitamos un sentido de logro. Me esforcé, hice lo mejor que pude, di el doble, el triple de esfuerzo. Quiero mi reconocimiento. Somos latinos, nos gusta la palmadita en el hombro, que nos digan, bien, valió la pena, lo hiciste bien. Entonces, poder premiar a nuestros alumnos, poder ayudarlos, poder afianzar siempre a través de un feedback positivo, nos va a permitir mucho que ellos sientan que todo esto vale la pena. Muchas veces el colegio se vuelve en el único espacio seguro, en el único espacio de reconocimiento social, emocional en el alumno.
muchas veces es el único espacio que queda, porque no hay más fuera de. Entonces, el poder afianzar a través de un estímulo positivo va a ayudar mucho a poder conectarnos con ese alumno que en el fondo pues es sensible a todo lo que está enfrentando dentro de su propia estructura de vida. Entonces, debemos ser el apoyo, debemos ser el empuje, pero siempre desde ese lado de servicio, ¿no? Estar al servicio real de querer ayudar a cada uno de estos alumnos. Ahora, si esto yo lo llevo desde un escenario emocional en la cual doy seguridad, doy identidad, doy pertenencia, doy propósito y felicito mediante logros, ahora tengo que entender que existe un rol que ya es en escenarios académicos, ¿sí? En escenarios académicos, ¿qué debo hacer? Debo estimular y aceptarle autonomía y la iniciativa de los estudiantes. ¿Cuál es la idea que traes, alumno X? ¿Ok? ¿Por qué tienes esa idea? ¿Ok? Si la aplico, ¿a dónde me lleva esa idea? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución que me estás dando? Entonces, poner todo en escenarios prácticos. Es por eso que cuando uno hace dinámica de clase y sigue una ruta metodológica, ¿no? ¿Cómo es la ruta metodológica? Bueno, hay diferentes nombres, pero de alguna manera simplificando, ¿no? Yo primero adquiero saberes previos. ¿Qué sabe el alumno, no? Después comienzo a explorar. Después comienzo a construir conocimiento y al final poner en práctica ya con la experimentación aquello que yo he sembrado durante la dinámica de clase. Entonces, el poder tener esa capacidad de poder generar iniciativas que busquen soluciones es algo que siempre, siempre debemos propiciar en el aula. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que mientras más herramientas lúdicas nosotros tengamos, mientras más herramientas tecnológicas, mientras más materiales que inviten a un tema de interacción, vamos a poder conectar de mejor manera con nuestros alumnos. Nuestros alumnos son 100% tecnológicos, entonces a ellos les gusta de esa manera y nosotros debemos encargarnos de aprender esas herramientas para poder impartirlo de manera idónea. ¿Qué más? Hay que ser flexible también en el diseño de la clase. A veces tenemos el programa 1, 2, 3 y queremos seguirlo igual. Si bien tenemos que seguirlo porque existe un orden y una razón de ser, de por qué existe 1, 2 y 3, es importante que en el desarrollo interno de la clase nosotros podamos también, si es necesario reconstruir ciertas cosas, pues podamos reconstruir también. Finalmente, el sentido de la clase es la orientación al logro y al desarrollo de una competencia. Entonces, ¿cuál es ese diseño de clase y qué tan flexible puedo ser en relación a eso? Para poder adaptarlo, para ponerlo, por ejemplo, con muchos ejemplos de algo que esté pasando en un escenario político, en un escenario que esté en boga dentro de tu país, dentro de la región y demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la noticia que se habla mucho, ¿no? Del hundimiento del submarino. ¿Qué podemos crear a nivel de aprendizaje en relación a esta experiencia? ¿No? Entonces, si es un tema que está tan en boga, que ha sido tan sonado a nivel mundial, entonces, ¿cómo podemos tomar de referencia estas situaciones para tratar de aportar valor al momento del diseño de la clase que yo tengo? Ahora, en la construcción y en el proceso de conocimiento, tengo que asegurarme de que esos conocimientos sean comprendidos. Si llenamos solamente de conceptos teóricos, ¿qué va a pasar? La mente al poco tiempo se distrae, se desconecta, se aburre. Si nosotros lo hacemos a través de trabajos, de ejercicios, temas propositivos, o sea, que tengan un propósito, vamos a poder integrar esta construcción de conocimiento, ¿ya? ¿Qué más? Hay que utilizar terminología cognitiva, ¿ya? Entonces, clasifica, analiza, crea, predice, investiga, calcula, controla. Utilicemos palabras de acción, de verbo accionar, porque cuando vaya a un escenario laboral, esas palabras van a estar en su CV. Necesito a alguien que sepa hacer A, B, C, que sepa controlar, que sepa clasificar, que sepa analizar, que sepa gestionar. Entonces, eso ya tiene que estar anclado en el cerebro del alumno para que sepa que estar en una acción determinada va a traer como consecuencia un resultado determinado, ¿ya? ¿Qué más? Hay que seguir, como les dije hace un momento, en el rol de coach,
asumir ese diálogo interno para poder trabajar colaborativamente, intercambiar mucho preguntas, espacios abiertos, espacios inteligentes, que nos inviten a desafíos, no solamente las palabras tradicionales o las preguntas tradicionales, sino qué más hay, qué más podemos analizar desde una manera inteligente, esta experiencia, este suceso, este ejercicio, esta dinámica y demás. Y sobre lo que quede como resultado, pues reconceptualizar. Siempre he pensado que esto se hacía de la manera A o que tenía el concepto A. Quizás ahora en estos tiempos el concepto es B, es C, es Z. Ya cambió, ya cambiaron los tiempos, ya se hacen las cosas diferentes. Entonces, si nosotros nos conectamos en este sentido con esta estructura, con esta reconceptualización de formas, de análisis, de medición de resultados, vamos a poder afianzar en aspectos académicos la experiencia de aprendizaje. Todos queremos que aprendan, pero tiene que ser un aprendizaje rápido, un aprendizaje divertido, un aprendizaje de fácil practice, un aprendizaje que involucre mucho el tema de habilidades resolutivas, ¿no? O sea, resolver. Tenemos que crear gente que sepa resolver. Existen problemas, pero ellos puedan encontrar soluciones en estos aspectos. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ampliar una capacidad analítica, podría, por ejemplo, crear casuísticas donde aparecen contradicciones, donde aparecen hipótesis que parece A y después es C. Entonces, todo lo que estimule un tema de interacción, de estímulo de discusión, de poder darse cuenta de ciertas cosas que no se dan cuenta de manera tradicional por la forma en que culturalmente estamos siendo o hemos sido criados, pues va a ayudar mucho a tener un aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2013 más o menos estaba en una clase X y nos dijeron que teníamos que construir, en 2013, o sea, hace 10 años, nos dijeron, hagan castillos de papel. Era una dinámica ahí en el aula, recuerdo que estaba yo llevando un diplomado X, y nos dijeron que, nos dieron instrucciones de todo lo que debíamos hacer. Y nosotros hicimos todo el equipo, porque fue un roleplay, todo el equipo en dinámica de grupo hicimos según las indicaciones que nos habían dado, ¿no? Al final, ninguno de los que participamos en el grupo pudimos cumplir con el objetivo que nos pidieron, ¿no? Y uno de los aprendizajes, por ejemplo, que miren, que hasta ahora lo recuerdo, han pasado 10 años y ese profesor dijo, yo les dije en todo momento lo que debían hacer, pero en ningún momento les dije lo que no debían hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ustedes han podido hacer también otras cosas, porque yo nunca les dije que eso no podían hacer. ¿Y por qué no lo hicieron diferente? Pensamiento disruptivo, aprender de los errores. Porque si yo sabía que podía tener otras cosas adicionales que hacer, no hubiera asumido que porque me dijo que tenía que hacerlo con 5 pasos, tenía que hacerlo únicamente de 5 pasos. Pude haberme dado tiempo de preguntar y decir, puedo hacerlo también del paso 6, del paso 7, del paso 8, y no lo hice, lo asumí, porque nos guiamos todo el equipo de las instrucciones del profesor, y la lección fue esa, ¿no? Yo siempre te dije lo que podían ustedes hacer, pero nunca les dije lo que ustedes no podían hacer, por lo tanto, tenían la libertad de poder probar con otras nuevas alternativas. Entonces, aprendamos, siempre promovamos ese espíritu de ir más allá de lo que nos están diciendo, ir más allá de lo que nos están dando aparentemente como única instrucción. Ahora, en la etapa también de poder trabajar esa parte investigativa, analítica, creativa, es importante tener tiempos de espera para que procesen también la información, ¿no? Entonces, ¿cómo están procesando la información? Vamos a silenciar los audios, por favor. ¿Cómo estamos procesando esa información, esos tiempos de espera? A veces hago una pregunta y quiero que el alumno me responda rápido. No, porque yo sé como docente lo que estoy preguntando, pero el alumno está procesando en su cabecita. Entonces, hay que dar un aire, hay que dar tiempo también para que ellos puedan responder. Ahora, construyo y descubro hipótesis, resultados, creación de analogías, creación de metáforas. Todas estas combinaciones nos ayudan mucho a posicionar el aprendizaje dentro del aula. Ahora,
la curiosidad es algo que también tiene que estar presente en los estudiantes a través del uso también de nuevos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué nuevos conceptos estamos utilizando? Siempre hablamos de A, pero de repente A ahora puede decirse con la palabra B, y a través del uso de esta nueva podemos llegar también a nuevas cosas. Entonces, alimentemos siempre en todo sentido esta curiosidad, estas ganas de querer aprender. Ahora, en la medida que el aprendizaje vaya de la mano con aquellas cosas que les gusten de manera natural, a nuestros alumnos también esas ganas se incrementan, ¿no? Como ustedes saben, nuestro cerebrito está partido en 4, tenemos dominancia cerebral, tenemos basales, tenemos frontales, izquierdos, derechos, cada uno de ellos tiene una función. Cada uno de nuestros alumnos se maneja según su estructura cerebral, entonces va a haber temas que para unos va a ser más fáciles, para otros va a ser más desafiantes, para uno va a ser muy apasionante, para el otro va a ser muy desmotivador. Entonces, poder conectar también con esas curiosidades naturales, producto de la identificación que los alumnos mismos tengan de sus propios talentos naturales, pues va a permitir afianzar ese espíritu de seguir investigando y demás, ¿no? Entonces, alimentemos a través del reconocimiento de esta dominancia cerebral. Ahora, por último, se nos acaba la clase, ya nos gana la hora. Vayan ustedes, por favor, dejando en mensajitos también dudas, consultas, comentarios que consideren pertinentes. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que el rol docente es fundamental para el desarrollo de habilidades. Muy bien. Para el desarrollo de crecimiento personal y para poder lograr aprendizajes significativos con motivación. Entonces, hagamos que nuestros alumnos estén siempre en esa mejor versión. Si nosotros podemos conectar siempre con aquellos dones, con aquellos talentos naturales, yo les aseguro de que van a tener a las mejores personas haciendo lo suyo en los puestos que les corresponde. Desde mi lado, por ejemplo, de especialista, ¿no? En lo que es procesos de reclutamiento y selección de personal, mucha gente postula a puestos que no tienen nada que ver con sus talentos naturales. ¿Qué pasa? Al poco tiempo se aburren, se desmotivan o llegan como una florcita con esas ganas naturales de querer aprender, de querer crecer, pero después, ¿qué pasa? Se apagan, se apagan, se apagan. Porque cuando nos dedicamos a hacer cosas que no van de la mano con nuestro talento natural y lo hacemos la mayor cantidad de horas, eso lo único que nos hace es apagar. Y eso se los digo desde mi propia experiencia, ¿verdad? Experiencia personal y experiencia de líder también de equipo. Entonces, conectemos mucho con el desarrollo de estas habilidades a nivel socioemocional, a nivel académico, siempre hablando claro, y hablando claro es que hay incertidumbre, que las cosas se mueven, que las cosas cambian, y debemos sobreponernos emocionalmente a estos escenarios que son desafiantes, donde muchas veces no vamos a encontrar reconocimiento, donde muchas veces no nos van a, en caso consigamos un trabajo, pagar lo que nosotros queremos. De repente vamos a sentirnos desmotivados de alguna manera, entonces sentir que existe una presión de ambiente, presión en la cual nos vamos a manejar de por vida, y debemos siempre estar predispuestos a nivel de inteligencia emocional, a nivel de desarrollo de habilidades blandas, de aquellas características que nos permita siempre estar en un punto de equilibrio. Entonces, ese punto de equilibrio, ese punto de apoyo, tiene que venir también de un acompañamiento, en este caso docente. Entonces, hagamos lo mejor que podemos en todo momento, utilicemos aquellas herramientas que nos permitan conectarnos para hacerlo suficientemente prácticos, para hacerlo suficientemente eficaces y así hacer una clase que sea efectiva, que sea apropiada, que sea dinámica, que invite a un desarrollo integral. ¿Sí? Por último, y con esto cerramos y damos pase ya a lo que son sus consultas, es el profesor que ama enseñar hace que sus alumnos amen aprender. ¿Sí? Y quiero que lo leas una vez más conmigo. El profesor que ama enseñar hace que sus alumnos amen aprender.
Entonces, ¿qué es aquello que estás amando y cómo estás entregando a tus alumnos aquello que amas? Porque depende de ti que estos alumnos amen aprender. Entonces, dales ese privilegio de aprender de la mejor manera, de aprender con amor, de aprender con pasión, de aprender en general con un sentido de propósito, de realización, de crecimiento integral. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Doy el pase al área académica para alguna intervención y les invito a todos, por favor, a través de todos los canales, que me pongan en mensajitos qué aprendieron el día de hoy, ¿sí? ¿Qué aprendieron? ¿Qué es aquello que se están llevando? ¿Cómo lo pueden aplicar? ¿Cómo en general creen que les va a funcionar? Muchas gracias. Doy el pase entonces al área académica. Muchas gracias, licenciada, por la capacitación brindada el día de hoy. Gracias también a todos los participantes que se han venido conectando hasta el momento en nuestras plataformas. Somos Grupo Educativo Capacítate Perú. Recordarles que le dan like a la fanpage para enterarse de los próximos cursos que tenemos durante el mes. Vamos a continuar ahora, licenciada, con la ronda de preguntas. Tenemos 2 preguntas que nos dejaron por interno y también invitar a los participantes que puedan dejar las preguntas en el chat para poder finalizar esta ronda de preguntas. La primera consulta, licenciada, es: ¿la gestión educativa será diferente entre una y otra institución? ¿Pero en qué considera usted deberían converger? Perfecto. La institución educativa es una organización. Como organización tiene una dinámica, una cultura, una forma de desenvolvimiento, objetivos particulares y demás. Por ende, cada institución educativa es un mundo diferente. ¿En qué deben coincidir o tener un punto medio o un patrón que debe afianzarse en todas en general? Es el sentido de desarrollo integral del alumno. Cualquier esfuerzo, desde la forma en que yo decida hacer al momento de implementar una regla, una política, una actividad, un proceso, una ruta metodológica y demás, siempre debe ser basado en desarrollar el máximo potencial del alumno. Si yo me concentro en ese foco principal, así vengan conflictos, puntos de vista, hipersensibilidad, como comentaban hace un momento, o dinámicas de los mismos alumnos que vienen cada uno con una historia personal, aún así voy a poder tener claro que el sentido de todas las acciones que voy a acompañar para desarrollar una dinámica de interrelacionamiento positiva va a ser basado siempre en el desarrollo integral del alumno. Entonces, hay que centrarnos en eso, en que todos los esfuerzos van de cara al desarrollo del alumno. Desarrollo de talento, desarrollo emocional, y desarrollo, por ende, de vida. ¿Sí? Excelente pregunta. Muchas gracias. Excelente, licenciada. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para luego ver los comentarios que nos deja la capacitación. La siguiente pregunta es: ¿qué importancia darle a los talleres de padres de familia en la gestión educativa? Mucha importancia porque los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, en la medida que tengamos padres conscientes de la importancia de la formación, de la importancia del desarrollo, de la importancia del crecimiento del hijo, vamos a poder llegar a puntos de acuerdo siempre favorables. Entonces, el poder integrarlos, repito, a veces los padres piensan porque voy al colegio, el colegio soluciona la vida al alumno y me desligo de mi responsabilidad. Entonces, hay que de alguna manera traerlos hacia el punto de equilibrio y que ellos sepan que son también, junto conmigo como institución, somos los responsables de asegurar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, yo como institución puedo darle todas las herramientas tecnológicas, darle los mejores profesores, darle el mejor aprendizaje, ¿no? Pero si tengo un padre que es agresivo y todo el día está insultando al hijo y le dice que es un tonto, porque no tiene la capacidad de hacer las cosas, o si el padre le dice que no sirve para nada, que no va a ser nadie en la vida, ¿cómo va a enfrentar el alumno esa situación? Yo el año pasado conversé con un alumno que a la fecha ha sido premiado en un retail muy grande aquí en Perú,
como el primer puesto de todo el país, ¿sí? Y cuando yo conversé con esa persona, este alumno me dijo que su padre le dijo que nunca iba a ser nadie en la vida. Entonces, ¿cómo podemos ser coherentes de decir, doy una educación de calidad cuando yo en casa estoy dando un mensaje que estoy destruyendo emocionalmente la vida de mi hijo? No hay coherencia, ¿verdad? Entonces, es importante por eso que trabajemos con los padres y trabajemos con los alumnos, pero hay que invitarlos, hay que integrarlos, que se sientan parte de, a veces puede ser la ignorancia, puede ser el efecto del entorno, puede ser el desconocimiento que hace que exista renuencia en la participación, pero ahí está pues nuestra labor efectiva de invitarlos para que puedan, ¿no? Para que puedan dentro de lo posible integrarse y ajustarse a lo que en conjunto construimos, ¿sí? A lo que en conjunto nosotros construimos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos los participantes conectados a través de nuestras plataformas. Un saludo especial, ¿no?, a todos los participantes acá en Perú y también a participantes que se han inscrito desde México y Colombia. Recordando que esta es la primera capacitación, la primera clase, y estaremos conectándonos a una segunda clase. Y, licenciada, entonces ahora sí, sus palabras finales para culminar con esta gran capacitación. Sí, nada, agradecerles, gracias por haberse quedado hasta el final, gracias por el compromiso de solo estar. Ya el solo hecho de estar aquí demuestra ese interés especial que cada uno de ustedes tiene por seguir desarrollando, por seguir aportando valor, por ser cada vez mejores profesionales y los felicito grandemente por eso. Y invitarlos a conectarse con ese sentido personal también que ustedes tienen para poder seguir aportando lo mejor del día a día. Va a ser desafiante, pero al mismo tiempo los resultados son maravillosos. Entonces, agradecerles por ese compromiso, por ese crecimiento y por todo lo bueno que van a seguir aplicando de ahora en adelante. Así que ha sido un gusto compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos y nada, nos estamos viendo prontito ya para la segunda sesión de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias a todos los participantes. Estamos conectándonos en la próxima clase. Muy buenas tardes.